Hola, muy buenas tardes o muy buenas noches, buenos días, según a qué hora escuches este audio. La verdad es que estamos contentos, felices de nuevamente poder llegar hasta ti, donde quiera que tú te encuentres, con el poder, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo que Él tiene. Él es el que hace la obra, Él es el que hace avanzar, ¿no es cierto?, la obra aquí en este mundo. Así que estamos muy contentos y felices de que saber de que tú te preocupas de escuchar estos audios y también de compartirlos. Que la paz de nuestro Dios esté contigo, esté con tu familia, con tus hijos, con las personas que a ti te rodean. Quiero agradecer a cada persona que se da el tiempo de escuchar los audios, de comentar y también de buscar en la Biblia, porque es muy importante que nosotros podamos ver bíblicamente que lo que aquí se dice pueda tener la base que Dios le da, ¿no es cierto? Y la base que Dios le da está en la Biblia. Es muy, pero muy importante esto, que no sean interpretaciones humanas, sino que sea en realidad una interpretación divina, que venga con un escrito está. Es muy importante también eso. Por eso que también es importante que podamos comentarlo, podamos saber qué les pareció, en este caso a las personas que lo escuchan, para que juntos podamos crecer e ir aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Quizás hay cosas que a uno a veces se le olvidan o hay algo que quizás uno no le da alguna interpretación quizás correcta en algunas cosas, no podemos coincidir en todo, pero sí es importante para que podamos crecer y aprender y también comentar. Quisiera igual mandar algunos agradecimientos y saludos, si así se puede decir, a las personas que escuchan en diferentes partes. He estado mirando que hay personas, ¿no es cierto?, en Colombia que escuchan estos audios, otras en Argentina, otras en México, en Estados Unidos y también aquí, ¿no es cierto?, en Chile. Así que, y si me olvido de alguna otra persona que lo escucha en otra parte, también, ¿no es cierto?, muy agradecido a nuestro Dios porque estos audios pueden llegar en este caso hasta ti. Quisiera en esta hora compartir algo que pareciera algo muy, pero muy sencillo y en realidad sí lo es, pero no deja de tener en este caso una gran enseñanza. Y me gustaría compartir esto para que juntos podamos estudiar cómo podemos interpretar mejor la Biblia. ¿Cuál es el método? Quizás esta sería la pregunta correcta. ¿Cuál es el método que Jesús, que nuestro Dios nos da para que nosotros podamos llegar a la conclusión correcta? ¿Será que Dios realmente tiene un método? Y nosotros vamos a ver aquí en esta hora, en este audio, que sí tiene un método. Y uno de los grandes métodos que Dios usa es por medio de la repetición. Por medio de la repetición. Decía por ahí, si no me equivoco, el rey Salomón, que lo que sucedió en el pasado sucede en el futuro y no hay nada nuevo, dice, bajo el sol. Entonces nos damos cuenta que cosas que sucedieron en el pasado van a suceder también en el futuro. Y aquí vamos a ver este método, que es el método de Dios, cómo poder ver, interpretar, ¿no es cierto?, un poco mejor la palabra de Dios y llegar a buenas conclusiones. La verdad es que, como les decía, esto es algo que pareciera muy sencillo, pero realmente es muy, pero muy, muy importante. Entonces, me gustaría que podamos en este caso ver algunos versículos de la Biblia que están en el pasado, pero después, al tiempo después, volvió a suceder y van a volver a suceder. Eh, Aquí me gustaría compartir contigo algo, va a ser el primero, en el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis capítulo 22 dice lo siguiente.
22:1 en adelante dice, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo a Abraham, este respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Dice que Dios llama a Abraham, dice que le da un mandato, ¿no es cierto?, de ir y de sacrificar a su único hijo. Pero me gustaría aquí destacar esto porque es muy importante, porque dice aquí, Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete, y esto me gustaría destacar, vete a la tierra de Moriab, dice. Entonces, ¿dónde lo envió? Al monte Moria. Es muy importante que nosotros podamos ver esto porque dice que no lo envió a cualquier parte, lo envió al monte Moria. Aquí, en otras palabras, analicemos un poco esto. Tenemos un monte. ¿Cuál era el monte? Era el monte Moria. Ahora tenemos también algo muy importante. Tenemos ¿a qué personaje tenemos aquí? Abraham. Abraham aquí está haciendo el papel, dice que está haciendo el papel de Dios. Y Isaac, que era el hijo que iba a ser sacrificado, está haciendo el papel de Jesús. Y tenemos, ¿no es cierto?, también en este caso al monte Moria, que juega un papel muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que tenemos el monte, tenemos a Abraham, que hace el papel de Dios, porque Dios envió a su hijo a la tierra, ¿no es cierto?, a sacrificar, y en este caso Isaac hace el papel de Jesús. Es muy, muy interesante esto porque fíjense que lo podemos buscar, pero la verdad es que no quiero tampoco alargarme mucho en el audio, pero nosotros sabemos muy bien que Jesús fue sacrificado ¿dónde? ¿Dónde? ¿En qué monte Jesús fue sacrificado? Muchas personas decimos que fue sacrificado en el monte Gólgota, y realmente es así. Otros le llamaban la calavera, pero realmente Jesús fue sacrificado en el monte Moria, en el mismo monte que en este caso que iba a ser sacrificado Isaac a los años después, podríamos decir algo de cerca de 2000 años después de que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, como 2000 años más o menos después, dice que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros los seres humanos. ¿Y en qué monte fue? En el monte Moria o en el monte Gólgota. Si usted lo busca y lo empieza a buscar por aquí y por allá, usted se va a dar cuenta que a la larga era el mismo monte. Puede haber sido unos metros más, unos metros menos, pero fue en la misma parte que Isaac iba a ser sacrificado, fue en la misma parte donde Jesús entregó la vida por cada uno de nosotros. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo nos enseña Dios? Nos enseña por repetición. Y vamos a ver otras más. Quiero llevarte aquí el libro de Éxodos, capítulo 15. Éxodos, capítulo 15. Vamos a ir haciéndolo un poco más ameno. Dice aquí Éxodos capítulo 15, dice lo siguiente. Después de que en este caso los israelitas cruzaron el Mar Rojo, mire lo que sucedió. Dice que después de que ellos cruzaron el Mar Rojo, dice 15:1, dice, entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron el cántico de Moisés, el cántico de Jehová. ¿Qué es lo que sucedió? Ellos cruzan el Mar Rojo. Dice que todos los egipcios, presta atención a esto, todos los egipcios quedaron tendidos, en este caso, ¿dónde? Enterrados en las aguas del mar. Y después de esto dice que ellos cantan este cántico de victoria, el cántico de Moisés, el cántico de Jehová.
Y cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 15, si no me equivoco, lo voy a buscar aquí. Apocalipsis capítulo 15 dice lo siguiente, 15:2, 15:1 voy a leer y el 2. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y presta atención, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y versículo 3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué es lo que encontramos aquí? En el pasado, Moisés, junto al pueblo de Israel, cruzan el Mar Rojo, quedan tendidos los egipcios enterrados allí en el agua del mar, y dice que cuando lo cruzan, cantan el cántico de Moisés, el cántico del Cordero, el cántico de Jehová. Y después dice que en este caso Juan, en el futuro, ve que los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, dice que los ve sobre un mar de vidrio. Y dice que allí en el mar de vidrio, ¿qué hacen ellos? Cantan el cántico de Moisés. Entonces, ¿cómo nos enseña Dios? Por medio de repetición. Lo que sucedió en el pasado va a suceder en el futuro. Y vamos a ver otra más. Quiero llevarte el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Este es muy interesante esto. Espero que a ti te esté pareciendo interesante. Mira lo que sale aquí, es algo, a mí me parece muy interesante, bueno, las otras igual, pero mira lo que dice aquí. Dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 38. Primera de Reyes 18, versículo 38. Dice, recordemos que aquí sale Elías, ¿no es cierto? Y los profetas de Baal. Ese es el contexto de esto. Primera de Reyes 18:38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. ¿De quién está hablando el contexto? De los profetas de Baal. Y dice que Elías, en este caso, dice que ora y dice que fuego descendió del cielo y dice consumió a los profetas de Baal y todo lo que había allí. Y esto es muy interesante porque saben que esto se va a volver a repetir. ¿Dónde fue esto? ¿Se acuerdan? Dice que fue en el Monte Carmelo. Allí en el Monte Carmelo dice que, ¿no es cierto?, Elías cita a los profetas de Baal y allí sucede algo muy interesante. Dice que al final de esta historia, dice que fuego consumió esto allí. Y mira cuando vamos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis sale lo siguiente. Sale lo siguiente. Esto es muy interesante porque mira lo que sale aquí en el libro de Apocalipsis. Voy a buscarte a ver un versículo bien claro. El versículo 9, o sea, Apocalipsis 29. Mira lo que dice aquí. Apocalipsis 29, presta atención. Dice, subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿De qué está hablando aquí la Biblia? Está hablando de la batalla de Gog y de Magog, dice aquí, o del Armagedón.
Es muy interesante esto porque mira lo que dice aquí, cuando esto va a suceder, dice que cuando ya Dios, en este caso Jesús, viene ya por tercera vez a la tierra después de los 1000 años, mira lo que va a suceder, dice, subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Lo mismo que le sucedió a los profetas de Baal cuando Elías ora y descendió fuego del cielo y los consume, es lo mismo que va a suceder en este caso en el futuro, dice, en este caso, ¿no es cierto?, con aquellas personas, con el diablo y otras personas que van a estar allí, que aquí las nombra, dice la bestia, ¿no es cierto?, y el falso profeta. Dice que serán consumidos por fuego que Dios va a hacer descender. Y saben que lo más probable quizás y lo más seguro, que esto también va a volver a ser en el mismo sitio que estuvo Elías. ¿Qué les parece? ¿Cómo nos enseña Dios? Dios nos enseña por medio de repetición. Y podríamos ver muchas cosas más, muchas, cómo se van repitiendo, cómo son las cosas que sucedieron en el pasado. Recordemos, ¿no es cierto?, que en el pasado, por nombrar otras, así que tú te las sabes seguramente de memoria, en el pasado, cuando Noé entra con su familia al arca, dice que estuvo 7 días sin llover. 7 días estuvo sin llover y dice que al séptimo día dice que el agua se largó. O sea que cuando el ángel cierra, ¿no es cierto? Cuando Dios cierra la puerta, la sella, dice que pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. Y dice que al séptimo día llovió. ¿A dónde encontramos esto en este caso en el futuro? Los encontramos, nombrar, voy a nombrarte dos partes. Una, que Dios, la Biblia, dice que Dios se demora 7 días, en este caso cuando Jesús venga por segunda vez, 7 días en llegar a la tierra. 7 días en llegar a la tierra. ¿Dónde se encuentra esto? Se encuentra allí en el libro de Apocalipsis 8:1. Dice que cuando Jesús se levanta del santuario, dice que se hace en el cielo silencio por media hora. Y media hora profética son 7 días. También los encontramos en las 7 plagas postreras. Y así podríamos nombrar varias cosas más donde cosas que se repitieron o sea, que sucedieron en el pasado y se van a repetir también en el futuro. Para terminar este audio, espero que te haya agradado, que sea de que pueda ser de beneficio para cada uno de nosotros. Me gustaría dejarte un versículo que la verdad que es muy hermoso, lo encuentro yo en este caso, que está en el libro de Josué. El libro de Josué. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. En otro momento voy a hacerte otro audio. A muchas personas se preguntan por qué Moisés no logró pasar, ¿no es cierto?, y llevar a la Canaán terrenal al pueblo de Israel. Pero sí lo pudo hacer en este caso Josué. ¿Saben por qué? Porque Josué también viene de Josué, en este caso de Jesús. Entonces, entre Josué y Jesús, también allí hay un paralelo muy interesante, porque los dos fueron y de hecho los dos fueron libertadores también, y los dos entraron a la Canaán terrenal y al otro a la Canaán celestial. Pero eso es para otro audio, pero me gustaría leerte aquí en el libro de Josué, capítulo 3. Mira lo interesante aquí, dice que el paso del Jordán, dice como título arriba. Josué capítulo 3, el paso del Jordán. Dice que el pueblo de Israel estaba preparando junto a, ¿no es cierto?, allí a Josué,
estaban preparando el paso del Jordán porque querían tomar ¿a quién? A Jericó. Y mira lo que dice aquí en el versículo, voy a leerte del versículo 1 en adelante, dice, Josué se levantó de mañana, partió de Sitín con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que la lleven, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino, pero que haya entre vosotros y el arca una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella, porque allí, ¿no es cierto?, en el arca estaba la presencia de Dios. Y mira lo que dice, con este versículo quiero dejarte en este día. Josué 3:5. Mira lo que dice aquí. Dice, Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Con este versículo, con este desafío, quiero dejarte para que podamos, ¿no es cierto?, orar, para que podamos buscar la presencia de Dios. Y el mismo desafío que Josué le dijo al pueblo es el mismo desafío que Dios te quiere hacer hoy día a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, en este caso a ti y a mí y a todas las personas, ¿no es cierto?, que escuchan este audio. Dice, Josué dijo al pueblo, santificaos, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Quieres que Dios haga maravillas contigo? Santifícate. Busca la presencia de Dios. Santificaos, porque Jehová mañana hará maravillas contigo. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y espero que este audio haya sido también de tu agrado, pero que podamos juntos aprender un poco más de la palabra de Dios, de cuál es la forma que Dios a nosotros nos enseña, cómo poder interpretar un poquito mejor la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te dé paz y solamente, ¿no es cierto?, agradecerte porque compartes este audio y que Dios te bendiga. Amén.